Compañeras y compañeros legisladores, estamos a pocos días del próximo 2 de junio, donde el pueblo de México decidirá el futuro de nuestro país por los próximos 6 años. Y es que en este proceso electoral existen dos visiones muy claras de país. Por un lado, la propuesta de regresar al pasado oscuro de corrupción, de las privatizaciones, de los fobaproas, de la impunidad y privilegios para unos cuantos, porque eso es lo que representa la alianza opositora. Por otro lado, tenemos el camino de la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por nuestro presidente, el presidente de las mexicanas y de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. La Cuarta Transformación llegó para cambiar la realidad de nuestro país de manera significativa y positiva, teniendo como base la máxima del humanismo mexicano, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y es que México mucho ha cambiado en estos 6 años. Hoy México tiene crecimiento, más y mejores empleos, una moneda fuerte, logramos la disminución de la pobreza y sobre todo acortar las brechas de desigualdad. Hoy, de 35 millones de familias mexicanas, al menos 32 millones reciben una parte del presupuesto público a través de los programas del bienestar. Se garantizó también la pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, a los jóvenes construyendo el futuro. Esto es lo que nunca terminaron de entender en el PRIAN, porque para ellos el presupuesto, el dinero público, se utilizaba para su propio beneficio y para enriquecerse a costillas de las necesidades del pueblo. Nunca entendieron los desgobiernos del PRIAN que los acuerdos son con el pueblo y para el pueblo, que el poder se constituye para su beneficio y para servir a quienes menos tienen. Así México se transformó con quien pasará a la historia como el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Después de todo lo alcanzado durante los últimos 6 años, no podemos permitir que regrese el pasado de privilegios y corrupción. Las mexicanas y los mexicanos estamos de acuerdo y hemos decidido. Es por ello que con firme convicción, desde el arranque de la campaña presidencial el pasado 1 de marzo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo emprendió un recorrido por nuestro país para consolidar esta segunda etapa de nuestro movimiento. Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer sincera, honesta y con profundo amor y lealtad al pueblo de México, durante los últimos 3 meses recorrió las 32 entidades en donde el pueblo le demostró su amor y le otorgaron la confianza para continuar con la construcción del segundo piso de la transformación, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso, desde esta alta tribuna, le decimos al pueblo de México que tengan confianza, porque nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza por amplio margen todas las encuestas rumbo a la elección presidencial, lo que significa que tendremos continuidad y tendremos certeza, que consolidaremos un gobierno humanista y cercano a las necesidades del pueblo. No es casualidad que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tenga tan amplio reconocimiento del pueblo de México, pues ella entiende que el verdadero progreso solo puede lograrse cuando se prioriza el bienestar de los más vulnerables y se promueve la igualdad de oportunidades para todas y todos. No tenemos duda alguna, el pueblo de México ya decidió. Y a la oposición los pusieron desde hace mucho en el basurero de la historia, en donde la volverán a poner este domingo 2 de junio. Compañeras y compañeros, juntos seguiremos haciendo historia, porque la doctora Claudia Sheinbaum será la primer mujer presidenta de México y quien le dará continuidad a este proyecto de nación con humanismo, con amor, con carácter, con lealtad y con la máxima de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud
cuando se pone al servicio de los demás. El próximo 2 de junio, México saldrá a votar por la primera mujer presidenta. Y sí, será la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que vivan la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que viva la Cuarta Transformación y que viva México. Muchas gracias. Diputado, con todo esto que hemos estado escuchando durante la sesión por parte del grupo oficialista, me surge una duda muy relevante de acuerdo a esa información y quisiera saber qué opinión le merece a usted la teoría del golpe de Estado. Muchas gracias. Bueno, el golpe de Estado, y lo quiero decir como yo lo veo, el golpe de Estado es por el Estado. Miren, llevamos 3 alternancias en paz. ¿Quieren que ese sea otro récord de Morena, otro récord de la 4T? Conflictos postelectorales nunca hemos tenido en este país en los tiempos modernos. 3 alternancias. Ahora, ¿ustedes creen que con los dichos de un puñado de senadores, de diputados o con la opinión de algún miembro del Poder Judicial se puede generar un golpe de Estado? Cuando tienen ustedes toda la fuerza, toda la capacidad del Estado. Y miren, he gobernado un Estado pequeño, pero sé lo que significa el Estado. El Estado está sobre cualquier poder o sobre cualquier situación que se pueda presentar en un país. Aquí se dijo, y fíjense, uno de los ingredientes que aquí se mencionó, que se podría generar un golpe de Estado, dijo, afectando que se instale el Tribunal Electoral. Pues díganle a sus senadores que nombren a los ministros que faltan en el Tribunal Electoral, por favor. Aquí vienen a decir que eso es un motivo del golpe de Estado, pues lo están provocando ustedes. Ahora, el golpe de Estado también se da con la intromisión. 200 quejas presentadas ante el INE al presidente de la República. Verdaderamente es también otro récord, ¿eh? Otro récord. Nunca un presidente había sido tan mencionado y tan presentado quejas ante el Instituto Nacional Electoral como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ataque al INE, ataque al Poder Judicial en forma reiterada. ¿Y saben qué es eso? Eso es debilidad, eso es un sentimiento de que van a perder la elección. ¿Por qué podríamos estar hablando de un golpe de Estado cuando llevamos una ventaja de 20 o más puntos? Deberíamos estar tranquilos pidiéndole a la gente que se mantenga, que vayan a votar, pero la preocupación le sale, su pues respuesta. no sé por qué, pero existe una preocupación. Continúo con mi exposición. Y miren, para terminar, sí quiero decirles, ya traía más datos de por qué van a perder, pero no los veo tristes. ¿Y saben por qué? Porque el golpe, pero es que para estar tristes deberían estar eufóricos, pero no los veo tristes y les voy a decir por qué. Porque el golpe técnico va a venir de dentro de Morena. Hay una cantidad de militantes de la 4T que están hartos, ya se cansaron y ya se los dije en los datos que estamos viendo. El golpe técnico viene de adentro. Concluyo. Y cuando gane Xóchitl, ustedes van a tener la gran ventaja de gozar de libertad, que hoy no la tienen, porque están siendo sometidos por el Poder Ejecutivo. Van a gozar de defender las verdades, no las mentiras, y van a tener una vida plena como la que aspira cualquier legislador. Concluyo, presidenta, nada más con esto. Yo les pido al pueblo de México que no caigan en provocaciones, que el día 2 de junio salgan a votar en paz temprano, vayan a sus casas y regresen ahí y cuando escuchen ya ganó Xóchitl, digan, ya chingamos. ¿Es cuánto? De cara a la nación, hoy escucho con vergüenza a los asesinos llorar y clamar justicia en la tumba de sus víctimas. Con su venia, señora presidenta, y con la venia de la Asamblea. Nada más indignante para mí que escuchar a quienes ayer asesinaron a nuestros jóvenes, hoy venir a pedir el voto y la confianza del pueblo para hacerles justicia. Nada más indignante que escuchar a quienes embolsaron los recursos públicos, hoy venir a pedir la confianza ciudadana diciendo que ya se les quitaron las malas mañas y que ya no van a ser corruptos.
Nada más vergonzoso que escuchar a quienes hicieron de la corrupción una práctica diaria, venir a pedir la confianza ciudadana y decirles que ya son honestos. Nada más vergonzoso que escuchar a quienes hicieron esa sociedad entre el gobierno y el narcotráfico, hoy venir a pedir la confianza ciudadana para alcanzar la paz. Mi mensaje es precisamente al pueblo de México, porque vale la pena reflexionar en esta coyuntura histórica de cambio de gobierno que representa la próxima elección que se llevará a cabo el 2 de junio en este país. Y que no te dejes engañar. México transita hacia un cambio democrático auténtico, un paradigma y una coyuntura en el cambio histórico de este país. Yo te digo, si reflexionamos en el pasado, ¿creerías, si Huerta hubiera tenido la oportunidad de tomar una de estas tribunas, le creerías que estaba arrepentido de haber asesinado a Madero? ¿Le creerías a los asesinos de Carranza que estuvieron arrepentidos de asesinar al presidente? ¿O le creerías a los asesinos de Zapata y de Villa que se arrepintieron de haber asesinado a sus caudillos? No, mis amigos, nunca se arrepintieron, porque esa lucha no fue ideológica, fue un asalto al poder, como hoy se vuelve a plantear en esta historia por parte del prianismo, que hundió a México en la corrupción, en el retroceso y además en la violencia. Yo formo parte de la generación de las crisis y de las devaluaciones. No nos engañemos. Nunca viví, y para mí no había diferencia en un cambio de sexenio, una crisis y una devaluación de la moneda. Por primera ocasión en mi vida productiva me toca dar testimonio de estabilidad económica, de ausencia de crisis y de algo que nunca habíamos visto en los últimos 30, 40 años, una apreciación del peso mexicano frente al dólar. Una de las monedas más sólidas en el mundo, el peso mexicano en este sexenio. Y el pueblo de México lo sabe. El pueblo de México es testigo de eso, porque además vienen a hablar aquí de números, pero la ciudadanía percibe el bienestar en sus casas y en su bolsillo. 4 millones de familias con niños adolescentes en la primaria, en preescolar y en secundaria reciben una beca. Todos los adultos mayores de este país reciben una beca digna de 6,000 pesos bimestrales que no tenían. Todos los jóvenes de preparatorias públicas reciben una beca. Ese es el bienestar en el bolsillo del pueblo que deben valorar en los próximos comicios. Y los invito a eso, pueblo de México, a que no se dejen engañar, a que no permitan que quienes ayer asesinaron a sus hijos hoy les vengan a llorar y a prometer justicia. No permitan que aquellos que ayer torturaron a sus hijos hoy vengan a decirles que les van a hacer justicia. No permitan que los engañen quienes ayer robaron los recursos que les pertenecen. Hoy les vengan a decir que les van a regresar parte de lo que se robaron. No es cierto, no van a cambiar. Están hechos para eso, para engañar y para seguir robando al pueblo. Y por eso quieren regresar, porque las diferencias no son de forma, son de fondo. Si hay una diferencia de forma, bienvenida, y se discute y se debate. Pero cuando el que quiere regresar a robar, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Los vamos a pisotear y vamos a tratar de sacarlos del gobierno y meterlos a la cárcel, que es donde deben de estar. Permítame un momento, ese es el gran senador. debate que debemos de tener en este Senado. Permítame, senador. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Sonido en el escaño de la diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Solamente he estado insistiendo en ver si puedo hacerle una pregunta al senador. Permítame hacer la pregunta al orador. ¿Acepta una pregunta de la diputada Aguilar? Con gusto, presidenta. 1 minuto para hacer su pregunta y 2 para contestar. Muchísimas gracias. Hemos hablado y usted ha expresado, creo que con mucha valentía y mucha claridad, la historia de México y lo que estamos enfrentando y lo que está en juego.
pero hemos puesto al centro del debate del día de hoy, no por miedo, sino porque conocemos la estrategia de la derecha y la ruta que seguirán, que habrá un término técnico que hemos utilizado, que es el golpe de Estado técnico, que quiere decir utilizar a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral en contra de la elección que vamos a ganar el 2 de junio. Sin embargo, en esta tribuna han hablado de un golpe de Estado que se supone que viene del Estado. Me parece de un desconocimiento rampante, pero me gustaría saber, primero, ¿qué es lo que usted opina de esto que se ha expuesto en la tribuna? Y segundo, preguntarle cuál es el riesgo de que esto suceda en el país, que lo que no ganen en las urnas lo quieran ganar en la mesa. Gracias, diputada. Evidentemente esa es una clara intención. Para que el golpe de Estado, como dicen ellos, de Estado, venga desde el Estado, tendrían que tener alineados todos los poderes. Tienen a la Corte de su lado. Y eso ya implica que no se dan las condiciones de lo que plantean. Pero el golpe de Estado técnico, que es algo que han venido tratando de construir desde los poderes fácticos con una colusión con la Corte, es una realidad que se ha dado además en otras partes del mundo. Esa es una realidad. Más que les digo que pues no lo van a lograr, no lo van a lograr por una sencilla razón. El movimiento de la Cuarta Transformación tiene el respaldo del poder de poderes, el poder del pueblo, el poder soberano. Por eso, este 2 de junio va a avasallar en la urna nuestra candidata Claudia Sheinbaum, porque tiene el poder del Estado y en consecuencia no habrá forma de que puedan plantear esta nulidad de la que sueñan, porque ya están planteando nulidad porque ya saben que van a perder. Ahorita nos decía un orador, no los veo tristes. Pues ¿cómo vamos a estar tristes si vamos a ganar? Más bien no los veo entusiasmados porque dicen que van a ganar. Yo no los veo entusiasmados, es más, no los veo ni convencidos cuando vienen aquí a hablar de su supuesto triunfo. No los veo convencidos. Y estoy seguro de que esta artimaña de tratar de construir una narrativa para anular una elección que saben que está perdida, pues no tienen las condiciones, porque los vamos a aplastar en las urnas. La diferencia va a ser arriba de 2 dígitos y va a estar en condiciones prácticamente imposibles que puedan lograr una nulidad como lo pretenden. Pero bueno, continúo con mi discurso, Presidenta. Hoy les digo a los mexicanos que tienen en sus manos el arma más importante en esta revolución pacífica, el voto. Concluye. Ejérzanlo con libertad. No permitan que nadie vaya y compre su voto a cambio de una despensa, una dádiva para una cena que les va a generar miseria 6 años. No les den esa oportunidad a quienes quieren regresar para saquear al pueblo. No le den esa posibilidad de miseria a las siguientes generaciones de este país, porque lo más importante este 2 de junio es el futuro de sus hijos. Concluye. Porque de eso depende el buen futuro de la patria. ¡Viva la Cuarta Transformación! Concluye. ¡Viva México! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! Ustedes lo que deberían de hacer en vez de pedir el voto es pedirle perdón al pueblo de México. Si lo único que representan es muerte, sangre, desaparecidos, mentiras, corrupción. Eso es lo que deberían de hacer. Y para un ejemplo, lo que pasó hoy en la mañana con su presidente, en voz de la secretaria, porque ni siquiera fue él el que lo dijo, que hable la secretaria de Seguridad Pública, refiriéndose a la violencia en el proceso electoral que vivimos como una costumbre, ya minimizándolo, porque vivimos en este país donde no pasa nada, donde hay pura felicidad. Imagínense nada más, imagínense ese jefe de Estado diciendo esas palabras. Dice la secretaria, solo han perdido 8 vidas de candidatos registrados oficialmente. Solo se han perdido 4 vidas de precandidatos y solo 10 vidas de aspirantes a candidatos. No pasa nada. Pero además en este país de ensueño, 3,474 efectivos de las Fuerzas Armadas están cuidando a 553 candidatas y candidatos, lo que significa que este país vive en absoluta tranquilidad.
Y desde el 1 de mayo, también hay que decirlo, 233,543 efectivos están enfocados en la seguridad. Y ahora se suman 57,245 refuerzos para garantizar la seguridad de las elecciones. Pero que nadie se preocupe, porque en este país de paz, ya lo anunciaron en la mañana, ya lo anunció su presidente con su ley, que cree que es la que vale. Literalmente ya nos avisó que serán las elecciones más limpias y libres de la historia de México. Es inaudito. Como senadora del Estado de Puebla, comparto que ayer fueron robadas 2,085 boletas para la elección de gobernador, diputados locales y alcaldes en la ciudad de Puebla. Según refiere el IE, uno de sus capacitadores asistentes fue víctima de la delincuencia. Se percató del robo de su vehículo con las boletas adentro, al finalizar la entrega de un paquete electoral en casa de un presidente de casilla. Robo realizado, por cierto, el mismo día en el que el INE comenzó el reparto del material electoral, y son en Puebla 8,319 casillas, lo cual es preocupante. Debo señalar que se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales y esto debiera ser un tema que estuviéramos discutiendo. Como era de esperarse, Morena, sin más ni más, se atrevió ya a decir, antes de que investigue la Fiscalía, que no debemos polarizar este asunto. Ya también señalaron sin pruebas que son los policías municipales que tienen instrucciones de robarse las urnas. Y otros voceros todavía más osados, pero igualmente mal informados, minimizaron lo sucedido, pues basta que se cancelen los folios de dichas boletas y se vuelvan a imprimir unas nuevas. Cuando lo que procede en sesión del Consejo es, si queremos cumplir la ley como todas y todos lo queremos, aunque a muchos no les guste, que se proceda legalmente a la reposición de las boletas. Un día antes, petardos en unas oficinas de la Casa de Campaña y también al mismo estilo de la 4T, ya señalaron quién fue sin investigación de por medio. Hablaron porque de verdad lo único que tienen es boca. ¿Qué diferencia con lo lamentable que es o fue el ataque a las vecinas de nuestro candidato Lalo Rivera, en donde fueron víctimas físicamente 3 personas, recibieron amenazas de muerte dirigidas hacia el candidato, sucesos violentos que, por cierto, seguimos en espera del informe final de la Fiscalía y que se procederá a que los detenidos se les acuse conforme a derecho? Pero ya lo dijo el presidente desde su lugar favorito, ese lugar desde donde decidió no abrir las puertas que debieron ser abiertas, ese lugar donde decidió no ver más allá de su propia historia, siempre siendo él el centro de atención. Es el lugar desde donde decidió no escuchar ni el dolor ni el llanto de las madres y familias de víctimas de la inseguridad en este país. Es el lugar donde solo decidió repetir su historia imaginaria de país, una historia de fantasía, mañana tras mañana. Y una última reflexión. Basta de decir que el 2 de junio es solo un trámite. No nos ofendan, no ofendan al pueblo de México. En las elecciones los ciudadanos vamos a elegir. El 2 de junio las y los mexicanos libres ejerceremos este derecho que ha costado tanto para corregir el rumbo de México, de este México que anhelamos sin miedo. Vamos libres a votar por Xóchitl Gálvez. Ya despertamos y no nos vamos a volver a equivocar. Así que pídanle perdón a los mexicanos si tienen cara para hacerlo. Hace 8 días, en esta misma tribuna, hicimos un llamado, una exigencia que formulamos a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a que renunciara a ese cargo porque es un cargo que debería de ser ejecutado, llevado a cabo con imparcialidad, con ética, y el actuar de la ministra ha violentado esos principios elementales de la conducción del órgano judicial más importante de nuestro país. El día de hoy, en un acto nuevamente que reprobamos, en un acto que denunciamos por pretender la ministra presidenta someter al Poder Legislativo, ha amenazado a la presidenta del Senado de la República, nuestra compañera, la senadora Ana Lilia Rivera,
bajo el argumento de que no se han agotado los procedimientos para designar a los consejeros del INAI. Eso es inaceptable. Contribuye nuevamente a la incertidumbre jurídica en un proceso electoral, algo que es reprobable en ese actuar, algo que no podemos tolerar. La ministra presidenta tiene antecedentes de haber sido impulsiva en sus actos cuando le mandó mensajes a quien era el presidente de este Senado, al presidente Alejandro Armenta en ese momento. Después presionó a un magistrado de un tribunal independiente, al magistrado Felipe de la Fuente, quien también fue amenazado en caso de que no actuara como quería la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después realizó una reunión en lo oscurito, como ya se ha denunciado aquí, toleró también la participación de magistrados que se reunieron a unos días con la candidata del PRI y del PAN, Xóchitl Gálvez. Por todo eso, y si eso no fuera suficiente, el día de hoy amenaza en un tiempo de un proceso electoral a quien encabeza el Senado de la República de manera institucional, amenazándola entre líneas de iniciarle procedimientos penales si no se actúa como quiere la ministra Norma Piña. A ella le decimos, ahora las senadoras y senadores de Morena, las diputadas y diputados del Movimiento de Regeneración Nacional y de nuestros partidos aliados, no solo le pedimos ya o exigimos su renuncia, sino decimos que iniciaremos también nosotros los procedimientos necesarios para iniciar un juicio político en contra de la ministra Norma Piña, porque no vamos a tolerar que pretenda interferir en las facultades del Congreso de la Unión, y me explico por qué. En la designación de los consejeros no se ha llegado a un acuerdo. ¿Qué pretende la ministra? Obligar a la presidenta senadora Ana Lilia para que ella nos determine a nosotros y nos obligue a votar por una persona determinada. ¿Qué pretende la ministra presidenta? Enviar el nombre de quien ella quiere que sea el consejero del Instituto de Acceso a la Información. ¿O qué es lo que pretende la ministra presidenta? Creemos que su actuar es indigno. Creemos que la ministra… Perdón, presidenta. Permítame, el orador, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz Paredes? Primero, saludarla, presidenta, mucho gusto, y saber si el señor senador me permite una pregunta. Por supuesto. Sí, acepta la pregunta, 1 minuto para hacerla y hasta 2 para contestarla. Gracias. Gracias, senador Zamora. Aprecio. Senador Zamora, yo entiendo que las reconvenciones que haga cualquier titular de un órgano de gobierno, de un poder, las hace por su condición y su responsabilidad institucional. Corresponde a su obligación y a sus responsabilidades jurídicas. Me sorprende mucho que por cumplir una responsabilidad jurídica como titular de un poder se estime que se pueda iniciar un juicio político. Creo que dentro del marco de un discurso político, partidario, se puede señalar que no se comparte tal o cual posición, tal o cual entrevista, pero no cabe un juicio político por cumplir una responsabilidad jurisdiccional. Gracias. Adelante, senador. Gracias. Yo quisiera manifestar con relación a lo que expresó senadora Beatriz, que hace una semana era una exigencia que nosotros creíamos y que poníamos a consideración de la propia ministra presidenta, confiando en que podría darse cuenta ella de que su actuar no era digno al cargo que ella representa.
El día de hoy vemos nuevamente un actuar, y si me lo permite voy a explicar por qué considero que ese actuar, que además es reiterado, en donde hay diversos antecedentes y precedentes que nos permiten concluir sin ninguna duda de que está actuando de manera parcial en favor de la candidata del PRI, de la candidata del PAN, de la candidata del PRD, Xóchitl Gálvez, la ministra presidenta. Hay antecedentes que únicamente durante su presidencia ha anulado en 21 ocasiones leyes que habían sido propuestas por nuestro movimiento, leyes que fueron aprobadas por las senadoras y los senadores, por las diputadas y diputados de la mayoría, una mayoría que representa al pueblo de México, la voluntad, porque cada uno de ellos llegó con el respaldo popular que les dio la mayoría para poder producir esas 21 leyes que el Poder Judicial, 21 leyes que la ministra presidenta y el grupo ultraconservador que ha utilizado a la Corte como un órgano ya no jurisdiccional, un órgano que no analiza la ley para ejercer derecho y para dictar derecho, sino un órgano que se ha convertido en un brazo golpeador de la oposición, que ha tomado partido político. Las exigencias que se dan a este poder, a la presidenta, en un periodo de un receso legislativo, son muestra de una intención plenamente electoral, de una presión, de las amenazas. Repito, hay precedentes de la presión que ejerció al expresidente de este Senado, a nuestro compañero Alejandro Armenta. Hay antecedentes de la presión que ejerció. ¿Quién puede dudar de que no se está presionando? ¿Quién puede dudar de que ese actuar no tiene tintes políticos? Eso es inaceptable para alguien que encabeza el Poder Judicial, para alguien que, para un poder, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha nulificado fuera también del plazo cuando ella era ministra, miembro de la Suprema Corte de Justicia, 74 leyes del Congreso de la Unión. Permítame, senador, por favor, que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputada María Guadalupe Chavira? Primero, ¿ya no? ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Sí, presidenta, agradecerle y preguntarle al senador si me permite una pregunta de consecución a la que se le ha hecho. Por supuesto. 1 minuto para hacer su pregunta y 2 para contestar. Una de las causales para el juicio político, bueno, antes de decir esto, a mí me sorprende la defensa que hacen a capa y espada, no solamente de cualquier cosa que se pueda decir de la ministra Norma Piña, hasta de el solo sonido de su nombre. Eso es ya de cierta sospecha. Pero usted ha expuesto con mucha claridad, senador, por qué se puede solicitar un juicio político y se ha puesto en duda. Pero yo le pregunto si la causal es la afectación, como es una de las causales para el juicio político de las instituciones democráticas. Usted mismo lo ha dicho, no solamente la reunión que ha quedado en evidencia, los mensajes de amenazas a los magistrados del Tribunal Electoral, sino la afectación que hoy quiere hacer a un poder soberano que es elegido por la ciudadanía, como es el Senado de la República, y que trató de hacer en otra ocasión, incluyendo la amenaza al presidente de esta Cámara de Senadores. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Sí. Mire, yo quisiera contestarle con una pregunta. ¿Quién eligió a la presidenta del Senado? Exacto. A la presidenta de la mesa directiva. Senadores que a su vez fueron elegidos por el pueblo de México. Y le pregunto, ¿quién eligió a la ministra presidenta? Los ministros. Pero me refiero como cabeza de ese órgano jurisdiccional, un grupo de personas que han infiltrado al Poder Judicial y repito que lo han utilizado como una herramienta política para defender intereses de quién. Hemos visto la liberación de narcotraficantes recientemente, hemos visto la liberación de personas que habían sido procesadas penalmente por su participación en casos
que dañaron a la sociedad mexicana, como el caso Ayotzinapa, y me refiero a la liberación de Murillo Karam, que era considerado uno de los personajes clave en el caso de Ayotzinapa. Pero también están presionando, repito, y hay una violación a la propia Constitución, y eso es lo grave, que quien encabeza el órgano que debe de garantizar el cumplimiento constitucional está obligando a algo que la propia Constitución no nos obliga, porque en la propia resolución que había enviado en su momento al Senado para reiterar que era necesario la designación de los consejeros, lo que pedía es que se agotaran los procedimientos para elegir a los consejeros. Nunca en el aspecto de determinar por una persona. ¿Qué voy? Los procesos se han agotado, se han llevado a cabo en la Comisión de Justicia, en las comisiones que analizaron, a las que se les turnó, se agotaron ahí los procedimientos, se llevaron incluso al Pleno del Senado y no alcanzaron las 2/3 partes. El presidente, en un caso que se había aceptado, objetó ese nombramiento, y ese nombramiento nuevamente fue sometido después para las 3/5 partes que se requerían, y tampoco alcanzó esa mayoría. ¿Qué pretende entonces la ministra presidenta al tratar de iniciar procedimientos penales en contra de la presidenta del Senado? Lo que está pretendiendo es ejercer una atribución que la Constitución no le permite para someter al Poder Judicial, al Poder Legislativo, violando el principio elemental de equilibrio de poderes. Primero quiero preguntarle, ¿qué se sabe en la ciudad, porque usted es de la ciudad, de Miguel Ángel Guevara, el flamante diputado federal del PAN que mucho daño le ha hecho a esta ciudad? Pero sobre todo me gustaría saber, en este recuento que usted ha hecho, y dado el título de esta serie de intervenciones de Fuera Máscaras, ¿qué opinión le vale el aumento a las tarifas que pretende el líder del cártel inmobiliario de la Ciudad de México hacer en esta ciudad? Muchísimas gracias. Bueno, el susodicho, el diputado que usted ha mencionado de Acción Nacional, tengo entendido que era contador de Santiago Taboada y bueno, era el que le llevaba las cuentas de todos sus negocios. Yo supongo que le están pagando de esa manera el que esté en funciones. Con respecto al tema del metro, me parece un despropósito, se nota y se observa que no piensan en el pueblo, piensan en su conveniencia, piensan en los intereses y seguramente nunca se han subido al metro ni al transporte público, pero ustedes recordarán que parte de esta discusión es que la ciudad, una ciudad transformadora, una ciudad de libertades, una ciudad que ha apostado por la movilidad para todas y todos, una movilidad digna, una movilidad donde se ha pensado con un enfoque de género, eso es lo que se ha priorizado. En el metro, por supuesto, que se tiene que aterrizar y atender con mayor profundidad muchas de las cuestiones de infraestructura, de ampliar y de equipar al metro. Creo que no es la solución, es un tema que me parece que a todas luces antipopular. Se nota que no van o no están pensando en gobernar para la gente, están pensando en hacer de la ciudad un cártel enorme al servicio de sus intereses. Entonces, estoy segura que eso que ha planteado el señor Santiago Taboada pues no va, por supuesto, a ser posible porque va a perder en la ciudad y aquí, por supuesto, hay una clara ruta y esa claridad es la compañera Clara Brugada, porque es una mujer consecuente, es una mujer de izquierda y es una mujer que también, por supuesto, les molesta que también se hable al respecto de que hay posibilidades de que esta ciudad siga siendo una ciudad de izquierda, una ciudad abierta a las libertades, incluyente. Eso es lo que es la Ciudad de México y por eso este 2 de junio estoy segura que vamos a seguir por la ruta correcta, que es la ruta de la compañera Clara Brugada. Permítame, diputada, antes de que continúe con su disertación, ¿con qué objeto, senador Yulem Rementería? Para ver si me permite la diputada hacerle una pregunta. ¿Acepta la oradora una pregunta del senador Yulem? No, por ahora no creo. Muchas no gracias. Acepta la en pregunta. otro momento, muchas gracias. Continúe con su disertación. No es mi tipo, pero verdad, sí,
Adelante, diputada. Concluyendo a la pregunta, quisiera pues hacer un llamado porque todos estamos en esta tribuna obligados y decirles, somos representantes populares, representantes de la nación, producto del voto popular, producto de esa voluntad y por supuesto en reconocimiento a mi querido Muñoz Ledo quiero decirles que es voluntad, la voluntad ciudadana, la voluntad de este pueblo y no la complicidad y no la complacencia con los poderes fácticos, lo que dará la última palabra. La última palabra la tendremos el 2 de junio. Y el 2 de junio va a ser una fiesta democrática, es la posibilidad de continuar con una patria que se está transformando, con una patria, por supuesto, sin importar los orígenes, sin importar las filias y las fobias y los intereses partidarios. Nosotros somos los que representamos los intereses genuinos de la nación y estoy segura que la democracia plebiscitaria ya la vivimos. Hubo la oportunidad para que ustedes lo hubieran logrado manifestar en la revocación de mandato y lo hicimos. Esperemos que esta revocación de mandato siga siendo un ejercicio republicano porque queremos que las instituciones se sigan fortaleciendo y así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el mejor evaluado en toda la historia moderna de este país y el pueblo le dio ese apoyo muy, muy amplio. Estoy convencida porque creo que esa es la mejor ruta. Hoy la equivocación, lamento decirles que es de ustedes, porque ustedes cultivaron el discurso del odio, nosotros esparcimos la solidaridad y la fraternidad y por eso el 2 de junio será el triunfo de la transformación y mañana con la doctora Claudia Sheinbaum daremos muestras que la voluntad está con nosotros. Muchas gracias. Fuera máscaras. Significado de Esquirol. Trabajador que sustituye a otro trabajador durante una huelga. El voto útil del PRI para frenar a Morena, el PRI lo sustituyó por voto útil para apoyar al presidente, porque si no era cárcel. Exgobernadores del PRI sustituyeron por embajadores del gobierno de Morena. Candidatos que debieran de ser de Morena fueron sustituidos por gente del PRI. Quiero decirle, qué bueno que está aquí, diputada Cristina Ruiz, le voy a contestar a su descaro y a su cinismo y sinvergüenza. Usted votó a favor de Morena para militarizar el país. A lo mejor en contra de su voluntad, pero lo tuvo que hacer para que no metieran a Lito a la cárcel. El PRI es el nuevo Morena y el PRI es el nuevo verde. Concluya. Su partido… Concluya. Ha agotado su tiempo, es un minuto. Quiero 20 segundos como se tardan los demás. Dividir el voto, entonces no compitan en Jalisco, entonces no compitan en Nuevo León, entonces no le ayuden a Morena en Campeche. Concluya. Pero se llama democracia, se llama pluralidad, que no conocen porque tienen su ADN priista. Solamente dar otro punto sobre el golpe de Estado técnico. Sí quiero decirles que el golpe de Estado o lo dan los militares o lo va a dar la delincuencia organizada. Así que yo le pido al pueblo de México que esto, de parte de los que hoy formamos la oposición y Fuerza y Corazón por México, pierdan cuidado. Seguramente ustedes extrañan a Saldívar. La ministra presidenta Norma Piña sería incapaz de una situación como esa. Yo defiendo y hablo por la ministra Norma Piña como una persona que defiende la ley. El único pecado de Norma Piña es hacer cumplir la ley. Y saben, hay una persona que dice, no me vengan con que la ley es la ley. Ese es el problema. La ley es la ley. Dios bendiga a México. Muchas gracias. Fuera máscaras. Todos ustedes saben que Xóchitl Gálvez no va a ganar. Todos ustedes saben que no va a ser presidenta de la República. Pero ¿cuál es la verdadera herencia de Xóchitl Gálvez? Que los malitos y su chiquitocracia lleguen a las cámaras. Que Marquito Cortés, vendedor de notarías, llegue a las cámaras.
que el cártel inmobiliario tenga nido para crecer y crecer grande. Xóchitl ya ganó, como dijo ella. Se consignará que fue candidata. Y eso es lo único que le va a quedar. Pero yo quiero hacer un llamado, sobre todo a los jóvenes, que salgan a votar. Voten, sin autocomplacencias, sin miedo, con esperanza, pero con la esperanza de la cuarta transformación, la que sacó de la invisibilidad a los adultos mayores, la que sacó de la invisibilidad a las minorías y a las personas con discapacidad. Los jóvenes no van a permitir que ustedes, que ya convirtieron a la política en corrupción, vuelvan al gobierno de la oligarquía. Parece ser que eso de mentir se pega. Porque el presidente todos los días miente y ahora aquí todos los días mienten, todos mienten. Vienen a decir que Santiago Taboada va a aumentar las tarifas del metro. Es falso, lo ha dicho, lo ha pronunciado, ha ofrecido las cosas de cómo va a funcionar el metro. Y efectivamente, como dijo mi compañero Miguel Rodarte, lo único que va a aumentar son las estaciones, donde por cierto usted no invierte. Y bien dijo también que se le caen las estaciones por falta de mantenimiento. Por cierto, hay opacidad terrible. Y la culpa, ¿saben de quién es? De Claudia Sheinbaum. De ella precisamente es el que haya caído. Y no ha dado la cara como es responsable por la muerte de todas esas personas. Como tampoco lo hizo con Repsamen. Mienten todos los días cada vez que se paran a esta tribuna. No pueden sostener sus dichos con hechos. Simplemente lo que tienen es la libertad, sí, que nos da el poder pararse y hablar aquí y no ser reconvenido, pero mienten y mienten siempre. Xóchitl Gálvez, presidenta; Santiago Taboada, jefe de gobierno. Desde hace días se dieron cuenta que pues, la candidata del PRIAN nomás no subió, nomás se quedaron ahí. Y hoy se han atrevido a venir a descalificar el proceso, incluso alguien se atrevió a decir que iba a haber fraude, con total irresponsabilidad, esperando que los X sigan operando la división y la polarización del país desde sus poderes fácticos, llámese ministras, OEA, iberdrósferos, etcétera. Pero ya basta de engañar. Dejen que los hombres y las mujeres libres de este país salgan a votar el 2 de junio. Las mujeres libres, los hombres libres van